Hola María Eugenia, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal, María, Tato? Buenas tardes. Gracias Hola, por María atendernos. Bueno, en la presentación más o menos lo dijimos todo, lo que ya todos sabemos, pero queríamos ver tu opinión, tu postura y desde tu lado y el lado de la oposición, cómo ven esto y si piensan hacer algo. En primer lugar, lo preocupación, como lo ve la gente. Creo que los argentinos venimos de golpe en golpe por malas decisiones de este gobierno en el último año y medio, con mucha incertidumbre, con mucha angustia desde lo económico, desde lo sanitario, desde lo social. Y esa angustia, esa tristeza, esa desesperanza, ese enojo que había en la gente, el domingo lo transformó en un mensaje, en un voto, ¿no? Con un claro mensaje hacia el gobierno. Y creo que el gobierno es muy triste que en este momento, en lugar de estar tomando ese mensaje y encarando los problemas que ese mensaje trajo, ¿no? Digamos, encarando los problemas que le importan a la gente, el trabajo, la educación, la seguridad, esté en una pelea interna y en una disputa de cargos. Que estemos hace más de 24 horas sin saber cuál es el gabinete, sin saber, con 11 funcionarios que presentaron su renuncia y sin saber si el presidente las aceptó o no, y en caso de que las aceptó, quiénes son los reemplazos. Digo, la Argentina tiene muchos problemas para sumar además una crisis política e institucional. Y lo que se ve es que no se está escuchando el mensaje de la gente, y eso solo suma angustia e incertidumbre a una sociedad que ya venía y que ya estaba muy golpeada, ¿no? Y el gobierno parece lejano a ese sentimiento, a esa realidad, a ese mensaje del voto. Por parte de la oposición, María, nosotros sí entendimos cuál fue el mensaje. Y el mensaje del voto es: primero, todavía no ganamos nada. Las elecciones del domingo fueron una primaria donde se definió el orden de las listas y donde nos dieron un voto de confianza sin duda, pero no es la elección definitiva, que es el 14 de noviembre. Seguro. Y nosotros tenemos la responsabilidad y la tarea, primero de seguir escuchando, de seguir estando cerca de la gente, de no replicar esta distancia que el gobierno tiene con los ciudadanos, pero además de llevarles nuestras propuestas para resolver esos problemas concretos que no los dejan dormir, que los hacen salir con miedo de su casa, que hacen pensar a muchos chicos irse del país, que hacen que muchas madres y abuelas estén preocupadas porque sus hijos y nietos no van a tener trabajo acá en Argentina o no lo consiguen, que no saben cómo van a hacer para que recuperen lo que dejaron de aprender el último año y medio en muchos lugares de la Argentina. Esa es nuestra tarea, y por supuesto la de garantizar la estabilidad institucional. Nosotros somos y hemos sido una oposición responsable, eso no va a cambiar. Ahora, María Eugenia, hay obviamente que esto se está desarrollando ahora, con lo cual no sabemos el desenlace, pero lo más factible es que quede un presidente débil, con acuerdo con el kirchnerismo, sin acuerdo con el kirchnerismo. Primero te pregunto si hubo algún contacto de parte del gobierno para con la oposición, y después, ¿qué harían si esto ocurriera? Hasta anoche yo hablé con algunos diputados de nuestro bloque y con distintos referentes. No hubo ningún tipo de contacto que yo sepa. Y en segundo lugar, primero el gobierno tiene que definir su gabinete, cuál es el rumbo que le quiere dar a la Argentina, que este no es un problema de los últimos 3 días. El gobierno no ha logrado en el último año y medio definir un plan. Se acaba de presentar un presupuesto sin poder decirnos si va a haber acuerdo con el fondo, si no va a haber, en qué condiciones lo va a haber, cuál es el plan económico para el año que viene, por qué las previsiones de este año del 29% no se cumplieron y ahora tenemos que creer que va a haber una inflación del 33% el año que viene, en base a qué, digamos, se dice esto. Hay mucha improvisación, Tato, y frente a la improvisación y la crisis interna y la discusión interna, no hay base de diálogo posible con la oposición. Claro. Porque para poder dialogar con la oposición, por lo menos tenés que saber hacia dónde querés ir, ¿no? ¿Cuál es el plan? ¿Cuáles son las políticas concretas que querés proponer sobre educación, sobre trabajo, para sacar a la gente de esta situación de angustia e incertidumbre en la que está? ¿Y quién manda? Deberían saber quién manda, por ejemplo. Definitivamente la Constitución es clara, Tato, y acá nosotros siempre vamos a respetar la Constitución. El Poder Ejecutivo está encarnado en el Presidente de la Nación.
Y es el presidente el que tiene que conformar su gabinete y tiene que definir el rumbo de las políticas. Por supuesto, digamos, esto vino mal planteado desde el principio, porque al haber planteado una vicepresidenta que pone un presidente, sí. Esto es parte, no es la primera vez que la Argentina enfrenta en este último año y medio este tipo de problemas. El tema es que hoy nos está escuchando un mensaje muy claro, la gente se expresó el domingo y lo hizo de forma ejemplar y pacífica, y dio un mensaje claro al oficialismo y a la oposición. Nosotros nos vamos, lo que le quiero decir a la gente es transmitirle tranquilidad, que nos vamos a hacer cargo de su mensaje, que vamos a respetar la institucionalidad en la Argentina siempre y el mandato para el cual fue elegido el presidente hasta el 2023, y que al mismo tiempo vamos a oponernos a lo que haya que oponerse y construir propuestas concretas para los problemas que los afligen, sin sumarles ni más incertidumbre, ni más angustia, ni echar más nafta al fuego. Días atrás Alberto habló de que él quería terminar su mandato, llamó la atención en ese momento. Algunos pensaron que lo decía para la oposición, ahora. pero que en realidad se lo estaba diciendo al kirchnerismo, digamos, a puertas adentro. ¿Ustedes van a garantizar, van a acompañar? ¿Les parece trascendental que esto ocurra? Nosotros nos hemos comprometido con la sociedad desde siempre, no en esta elección, a defender la Constitución y la República. Y lo vamos a hacer siempre. Ese es un compromiso de todos juntos por el cambio. Eso nunca estuvo en duda entre nosotros, ni cuando fuimos gobierno, ni cuando ahora que nos toca hacer oposición. Ahora, así como esa es nuestra responsabilidad, garantizar la estabilidad institucional, también es responsabilidad del presidente ponerse al frente de esta situación, conformar un gabinete que sea claro de cara a la gente. No podemos pasar días y días sin saber quiénes son los ministros, cuál es el gabinete y cuáles son las políticas. O sea, es urgente que Alberto defina un gabinete. Esto de no tener gabinete a ustedes les parece mal, tiene que saberse quiénes gobiernan. Pero absolutamente, es urgente que se reflexione y que se den cuenta de dónde están las prioridades. El oficialismo no puede estar discutiendo cargos mientras la gente está lastimada, angustiada, sin llegar a fin de mes, con serios problemas de educación, de seguridad y de trabajo. Ese fue el mensaje que dejó en las urnas el domingo. Ese es el mensaje que esperan, y esperan respuestas concretas, no disputas de palacio. Es muy responsable y muy insensible persistir en esta incertidumbre y en este camino donde no hay claridad. Nuestro rol lo vamos a cumplir, y lo vamos a cumplir como corresponde y tal cual nos comprometimos. El gobierno tiene que cumplir el suyo. María Eugenia, faltan 2 meses para las elecciones legislativas y bueno, ustedes han salido muy bien parados en estas PASO, con perspectivas de tal vez alguna mejora para las elecciones de noviembre. ¿Pensás que toda esta crisis institucional los va a favorecer de cara a las elecciones? No, la verdad que no estamos haciendo ninguna especulación. Nosotros queremos reducir la incertidumbre y la angustia de la gente. Y todo esto lo único que hace es aumentarla. Esto no es bueno para nadie, ni para el país, ni para los argentinos. No hay especulación en esto. Y nosotros vamos a cumplir con mucha prudencia, responsabilidad y seriedad nuestro rol opositor. Somos una oposición responsable, así nos vamos a comportar, no hay ninguna especulación nuestra detrás de esto. Todo lo que está pasando en el seno del Ejecutivo es responsabilidad del Frente de Todos, es el Frente de Todos quien debe resolverlo, y nosotros vamos a hacer correctamente nuestra parte, entendiendo que la sociedad el domingo no nos dio un cheque en blanco, nos dio una tarea, nos dio una responsabilidad, y la vamos a cumplir, y vamos a seguir yendo casa por casa, a cada comercio, a cada fábrica, a escuchar, a estar cerca, a entender sus problemas cada vez mejor, para poder representarlos mejor, y para ofrecer propuestas y soluciones concretas con un bloque fuerte en el Congreso, porque también en este escenario se vuelve a mostrar una vez más la necesidad de una oposición responsable y un bloque fuerte en el Congreso que genere equilibrio. Sí, porque fundamentalmente lo que pide la gente en este contexto de tanta inseguridad es que la oposición esté unida. Estamos unidos, no hay duda de eso. Nosotros también elegimos un camino democrático para fortalecer esa unidad, que fueron las PASO. Fue la gente la que eligió
quién está en qué lugar, en cada una de la mayor parte de las 17 de 24 provincias de todo el país. Entonces, la unidad la fortaleció la propia gente. Y nosotros entendemos que acá no se trata de nombres y apellidos, ni de protagonismos individuales. Nosotros tenemos una tarea de representación que tenemos que hacer con firmeza, con humildad, con responsabilidad, y seguir trabajando hasta el 14 de noviembre. Y mientras tanto, ser responsables con lo que está pasando, exigirle al presidente, a la vicepresidenta y a todo el Frente de Todos que resuelva este problema de manera urgente y que se aboque a los problemas de la gente, que ese ha sido el mensaje del domingo en la María zona. Eugenia, la última mía cortita. ¿Cuánto te sorprendió? ¿Te sorprendió este lío? La verdad es que creo que las formas han dañado a la gente, a una sociedad y a una Argentina que ya estaba muy dañada, ¿no? Ha habido nuevamente prioridades distintas a las prioridades de los que vivimos en este país, y nos preocupa la pandemia, y nos preocupa la falta de trabajo, y nos preocupa la educación que perdieron nuestros hijos, y mientras tanto asistimos a peleas de poder, a peleas de cargos, y una vez más sentimos distancia e indiferencia, y esa situación nos preocupa mucho, y nos exige aún mayor responsabilidad como opositores. María Eugenia, gracias por tu tiempo. Seguimos gracias en a contacto. ustedes y que tengan buena tarde. Gracias. Es María Eugenia Vidal, bueno, una de las voces más importantes de la oposición hoy por hoy. Importante definición. Primero, que no hubo contacto del gobierno de parte de Alberto, y segundo, el pedido para que de manera urgente se sepa quiénes gobiernan.